Hola, ¿qué tal? Yo soy Adelobra y estoy aquí con un nuevo video. Antes de empezar, me gustaría que dejaras algo abajo en la caja de comentarios. Nada específico, solo es para que YouTube me tenga más en cuenta. Y si te gusta este video, no olvides darle like. Ahora sí, vamos con el video. El otro día estaba pensando en qué tema tratar en mi próximo video. Y si digo el otro día es porque seguramente este video no lo terminaré subiendo el día que lo estoy haciendo. Pero bueno, como siempre me estoy desviando del tema. El caso es que ya tenía todo listo, o sea, el guión, la información, las imágenes, pero había algo que no me terminaba de convencer. Tal vez decir algunos chistes o tal vez mejorar la edición y no hacer los videos siempre en la madrugada como si estuviera apurado para entregar un examen final. Maldita universidad. El caso es que sin ideas nuevas y nada más que pensar, me fui a ver mi video anterior en busca de inspiración. Y fue allí donde encontré un comentario de este suscriptor con el que no tengo ninguna relación alguna. Así que me fijé y dije, ¿por qué no? Hagámoslo. Enviemos todo lo que tenía a la papelera y como el público lo pidió, aunque ya debería estar escrito en el título, hoy hablaremos de Cómo los Tao mataron a Slanesh. más o menos. Ok, para empezar, esta historia es contada a través de la visión de un comandante Shaz de la Casta del Fuego, el cual fue enviado al mundo de Kelsan, mundo conocido por ser muy turbulento y de paz incierta, además de su cercanía con la brecha Perdux, en la cual se sabe que habitan alienígenas, piratas y seres demasiado terribles para ser mencionados. Una región del espacio traicionera, como si no todo el espacio fuera una región traicionera, pero esta es especialmente rechazada por muchos pilotos de buena reputación, y algunas otras especies como los Kor la evitan pues creen que está maldita. Además de que las intenciones de los seres que emergen de la cicatriz Perdux son bien conocidas, no diferentes de saquear, robar, asesinar, sin pensar mucho en las consecuencias. En numerosas ocasiones, los Tao habían realizado expediciones para proteger a sus hermanos de otras castas, y en cada ocasión habían salido victoriosos. Esto claro, hasta recibir las órdenes de Shaz Astrol. Estas llegaron con instrucciones de llevar 6 cuerpos de guerra hasta Kelsan. El comandante Shaz se sintió lógicamente muy honrado por recibir el mando y ansioso de derrotar a cualquier amenaza que hubiera surgido en la fisura. En su camino se incorporó a su grupo una esfera de guerra Kort, y aunque había notable alegría tras recibir su apoyo, el comandante no había tenido constancia de que existiera esferas de guerra en aquella región del imperio. Al llegar a Kel-Sha, quedó claro inmediatamente que lo que había sucedido en aquel mundo era antinatural. Puestos de vigilancia y poblaciones enteras habían desaparecido sin dejar rastro, y los cuerpos de los Taos muertos habían sido dejados de maneras inimaginables. Era obvio que la piratería no era el motivo del ataque, pues no habían robado nada, y los almacenes seguían llenos y los talleres mecánicos estaban intactos, por lo que no había propósito razonable para la masacre. Además del horror gratuito de la destrucción y la mutilación, lo peor aún estaba por llegar, porque los rastreadores informaron haber visto enormes columnas de humo sobre el horizonte. Siguiendo este rastro, el comandante y sus hombres llegaron a una colina, la cual más tarde sabrían su nombre, Fio Kai. Allí descubrieron una parte del ejército invasor, aún acampando entre las ruinas. Aunque a primera vista tenían un cierto parecido con los humanos, existía entre ellos un derroche de formas y anatomías que no habían visto nunca. Apenas podrían creer que estas formas fueran posibles. Cada criatura poseía extremidades y órganos retorcidos, fauces farfullantes, además de que todas las criaturas cantaban viles alabanzas en nombre del exceso y el placer. Aprovechando la ventaja de la sorpresa, el comandante y sus hombres cayeron sobre ellos, acabando con todos salvo por uno, que parecía deleitarse con el dolor que las armas le habrían infringido. Este tenía el cuerpo retorcido de formas más allá de cualquiera de las leyes de la física. Además, escupía y juraba insultos que el comandante se vio obligado a ordenar a los guardianes que se retiraran, por miedo a que ejecutaran al prisionero en aquel mismo instante. Tomándose el tiempo para hablar con el prisionero durante largos ratos, descubrió muchas cosas. Este decía servir a un señor oscuro, un ser conocido como Slanesh. Este parecía ser la antítesis de todo aquello en lo que creen los Tao, pues sus sirvientes eran incentivados activamente a perseguir objetivos hedonistas,
y el concepto del bien supremo les resultaba aborrecible. Gracias a esto, de inmediato el comandante supo que una criatura como esta no se sometería jamás al Imperio Tao, por lo que debería ser destruida para que sus creencias revolucionarias no pudieran extenderse, además de que parecía que este ser poseía un gran poder muy considerable, puesto que él o ella era quien había reclamado Quetzal como propio. El repugnante interrogatorio terminaría en vista de que el prisionero parecía sentir un placer insano ante las técnicas de interrogación utilizadas. Sin embargo, antes de ejecutarlo, pudieron sacarle la localización de la fuerza principal de este ser conocido como Slanesh. Mientras el comandante reagrupaba sus fuerzas listo para enfrentarse a este depravado enemigo, en el exterior presenció la visión de algunos carnívoros Krot, devorando a los cuerpos de los que habían derrotado en batalla. Esto, aunque desagradable, no le sorprendió, ya que conocía la costumbre de estos seres, por lo que se propusieron a avanzar sin darle mucha más importancia. Luego pagarían por este error. La ruta que había proporcionado el prisionero les permitió al comandante y sus hombres situarse rápidamente en una posición de emboscada por delante de las fuerzas de Slanesh, decidiendo empezar la estrategia con los Krot en el centro como señuelo. Al cabo de unas horas, los rastreadores adelantados informaron que ya habían entrado en combate con la vanguardia del ejército de Slanesh. El comandante ordenó a sus fuerzas que permanecieran a cubierto, mientras los Krot hacían de señuelo avanzando con cautela y al descubierto. En ese momento aparecieron los rastreadores, quienes guiaban a las fuerzas de Slanesh a la trampa, con estos pisándoles los talones. Sin embargo, lo que el comandante vio en entonces lo asqueó desde lo más profundo de su alma. Estos no eran más que una horda de guerreros de aspecto feroz, cubiertos de armaduras estampadas con colores centellantes y rodeados de una cacofonía de sonidos discordantes. Donde uno esperaría ver manos, estas criaturas estaban equipados con sensuales garras y feroces lenguas espinosas que saltaban como látigos de sus fauces. Garras y colmillos eran empujados por delante del ejército por grotescos monstruos de cabezas de bestias armados con chisporroteantes picaduras de energía. En el centro de la horda se alzaba un gigante de armadura azul eléctrico, adornada de oro y rosa. De inmediato, el comandante sintió que este era la propia o el propio ser conocido como Slanesh y juró derrotarlo personalmente. Sin demora, los sensores de su armadura de combate detectaron contaminantes químicos en el aire que rodeaba a las tropas enemigas. Desgraciadamente no pudieron discernir su naturaleza, y mientras los primeros efectivos del ejército de Slanesh se lanzaban hacia los señuelos, el comandante se dio cuenta de una cosa curiosa. Muchos de los Krot parecían hipnotizados por la visión de la gran horda, y habían bajado sus armas olfateando el aire con expresiones confusas en sus rostros. Cuando el ejército de Slanesh se acercó a los aliados de los Tao, horribles cambios empezaron a extenderse entre los Krot, y estos comenzaron a sufrir convulsiones, chillando horrorosamente mientras su carne estallaba a causa de las mutaciones. En ese momento, el comandante se dio cuenta de que estos eran los Krot que habían devorado la carne de los enemigos muertos en Fiokai. En ese momento, el frente principal de los guerreros de Slanesh cambió de rumbo y en lugar de cargar contra los Krot, empezaron a dirigirse hacia la posición del comandante. Y peor aún, los Krot que se habían situado al frente como señuelos empezaron a avanzar junto con las tropas de Slanesh, con miradas asesinas. Con esto se desataría una batalla encarnizada, mientras que muchos de los ahora pertenecientes al ejército de Slanesh parecían disfrutar perversamente de sus heridas. Aún así, los cabezamartillos del comandante rodearon el flanco opuesto del ejército de Slanesh y empezaron a machacarlos con descargas de submunición y de hipervelocidad. Mientras el gigantesco ejército enemigo seguía avanzando, la potencia de fuego que fue desatada por los Tao estuvo muy por encima de lo que la Academia Kashin les enseñaba que debería ser suficiente para quebrar a un ejército de ese tamaño. Sin embargo, las tropas de Slanesh no flaquearon. Esos guerreros eran valientes de verdad. La carnicería continuó con muchos de los guerreros Tao retirándose y disparando contra la masa de criaturas que los seguía. No importaba cuánto o cuántos hubiesen acabado ya, siempre quedaban más para ocupar su lugar.
hasta el punto en el que los Tao temían ya no tener la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a aquella superioridad numérica. Pero entonces las fuerzas del comandante lograron debilitar el flanco izquierdo del ejército de Slaanesh, aprovechando que ésta se distrajo viendo como por otro lado los guerreros Krot no contaminados se abrieron paso a través de las filas enemigas, abalanzándose sobre sus parientes corruptos. Aprovechando la confusión, el comandante lanzó su propio contraataque y junto con su escolta Shabret se abrió paso en el centro de la horda para reunirse con los ensangrentados Krot, esto para rodear a Slaanesh. El comandante era un Tao poco dado a las fantasías o a las nociones románticas de la belleza, pero cuando se enfrentó a este ser revestido de impactantes rosas y azules, estuvo a punto de sucumbir a los hipnóticos colores y olores romantizados que parecían atravesar de algún modo su armadura de combate. Sin embargo, descartando rápidamente esas cuestiones, liquidó al villano con un dispositivo de su blaster de fusión. La muerte de Slaanesh pareció provocar que sus esbirros se desorganizaran, y en cuestión de minutos no era más que una masa derrotada que huía presa del pánico. Sabiendo que no podían permitir que ni un solo enemigo lograra escapar, el comandante ordenó una persecución total, y al caer la noche ya habrían destruido hasta el último vestigio del ejército de Slaanesh. Tiempo después, al regresar a la zona de la emboscada original, se encontraron con los Krot ejecutando a sus camaradas contaminados y arrojándolos a una gran pila de fuego. Es bien sabido que la costumbre normal entre los Krot es devorar los cuerpos de sus parientes muertos, pero después de lo que había sucedido durante la batalla, no podían culparlos. Aún así, los Krot no quisieron marcharse hasta que la pila de llamas no quedó reducida a cenizas y los restos fueron esparcidos al viento. Cuando se apagó el fuego, los Tao tomaron a sus muertos y se marcharon de Kel-Shiam. Y ya, hasta aquí termina nuestra historia. Sin duda alguna, este fue un video diferente a lo que estoy acostumbrado. Pero hey, que hay siempre que probar cosas nuevas, ¿no? Y quisiera finalizar esto no sin antes unas palabras del comandante Tao. Me estremezco de pensar en lo que podría haber pasado si le hubiéramos permitido a Slaanesh apoderarse del planeta. Y agradezco a los Eterios que su previsión nos llevara a mí y a mis guerreros hasta este lugar. Dejar existir un eco tan degradado de nuestros propios antepasados hubiera deshonrado a todos los que han luchado y muerto por el bien supremo. Hasta aquí el video de hoy. No olvides que si te gustó podrías darle like allí abajo y también puedes dejar cualquier cosa en la caja de comentarios, los estaré leyendo. Ya sabes que yo soy Adelobra y si quieres saber más, no olvides suscribirte.